La predicación se va a llamar Identifícate con Cristo. Quiero mostrarles una verdad escondida en el pectoral del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía vestiduras, así muchas vestiduras, y el pectoral era la vestidura que estaba aquí en el pecho, que estaba muy cerca del corazón. Y cuando la Biblia detalla todo esto, la Biblia siempre lo detalla porque tiene detalles importantes espirituales, porque el Antiguo Testamento es un tipo o una figura del Nuevo Testamento, y todas las cosas que pasan en el Antiguo Testamento hablan de Cristo. Todas. Lo bonito de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Y entonces, si nosotros examinamos el pectoral del sumo sacerdote, hay una verdad muy poderosa en cuanto a cómo Dios ve a su pueblo, cómo Dios nos ve a ti y a mí. Porque en el pectoral del sumo sacerdote hay 12 piedras preciosas, y cada piedra representa a una tribu del pueblo de Israel. Y cada piedra está grabada con el nombre de la tribu del pueblo de Israel. En este momento, como Cristo es nuestro sumo sacerdote, esas piedras representan a los cristianos. Te representan a ti y me representan a mí. Y es muy importante que nosotros podamos observar algo bien hermoso, porque Dios representa a su pueblo con piedras preciosas. Piedras que cuestan mucho dinero, que son difíciles de adquirir, y Él dibuja, por así decirlo, la imagen para que nosotros tengamos esa imagen de que para Él somos piedras preciosas, con muchísimo valor, muy caras. Vamos a leer Éxodo 39, 8 al 14, se lo voy a leer yo. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardo, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera era un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Y es bien hermoso como, es que aquí estamos hablando de un lujo, de una situación donde el dibujo que Dios nos da con respecto a cómo Dios nos ve, estamos hablando que las piedras eran preciosas, engastadas en oro, estaban en el pectoral. Ese pectoral, si sacamos su valor ahorita, es de millones de dólares. ¿Sí? Bueno, así nos ve Dios. Dios pudo haber usado piedras comunes y corrientes de Israel. No. Porque para Él, tú no eres común y corriente. Desde que recibiste a Cristo, tú eres un pueblo apartado para Dios. Como vimos la semana pasada, somos un sacrificio vivo y santo. Y a través de la palabra, Él nos está transformando el entendimiento. Y es importante transformar el entendimiento para que podamos ver toda la herencia que tenemos, que no hemos adquirido, que nos pertenece, que es nuestra. Entonces, otro detalle de todo esto es que los vestidos del sumo sacerdote, él tenía varias túnicas, el efod, túnica de lino, y el pectoral era el último vestido y estaba cerca del corazón.
Entonces miren cómo Dios, aparte de representarnos como gemas preciosas y caras, nos representa cerca de su corazón. Porque una vez que tú recibiste a Cristo, estás tan cerca de su corazón, y Dios no quiere que pierdas esto. ¿Por qué? Porque esto nos habla de lo mucho que Dios te valora. Es importante que ustedes y yo cada día transformemos nuestra mente y podamos entender cómo Dios te valora, cómo Dios te ama. Y que podamos entender también el gran deseo de Dios de que estemos cerca de Él. Porque estamos en un mundo ahorita donde venimos aquí ahorita, pero nos vamos de aquí y recibimos información a ratito, mañana en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los demás días recibimos información en el mundo completamente en contra de Dios. Y esa información nos llena de incredulidad. Por eso dice Dios, yo tengo tanto deseo de que estén cerca de mi corazón, pero como les digo, son decisiones que uno va tomando, pero conforme la gracia se va revelando, es mucho más fácil que yo quiera estar cerca de Dios cuando empiezo a descubrir toda la herencia que Dios me ha dado y toda la herencia que me falta obtener, simple y sencillamente porque no estoy con Él. Porque hay muchos distractores, hay muchas circunstancias buenas que me distraen, hay muchos pecados que también me pueden distraer, pero en Cristo ya venció todo eso para darnos la victoria total de todo eso. Entonces, qué hermoso, porque ¿para qué te trajo Dios en esta noche? Para que tú puedas concluir que delante de Dios tú eres muy costoso. No importa lo que te valoren los demás, Dios te valora demasiado. Que delante de Dios tú eres muy precioso. Y que delante de Dios, Él siempre te quiere cerca de su corazón. Siempre, siempre, siempre. O sea, eres muy, pero muy, muy amado. Y Él lo representa porque te pone cerca de su corazón. Por ejemplo, si alguna vez te han dicho que tú eres un pecador sucio y podrido, que nunca vas a salir adelante, que estás siempre enfermo, quiero decirte de una manera categórica que esto es una mentira del infierno. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Pero Satanás siempre está atacando esto. Porque el diablo quiere que a través de las películas, a través de los programas, a través de los comerciales, a través del Facebook, a través de YouTube, te llena de toda la información de este mundo que todo está en contra de Dios. Siempre que salen en las series, en las películas, el que trae la Biblia es el tontito, es el loco, es el retrasado mental. Porque la Biblia es el poder de Dios para transformar las vidas y para que tú puedas conseguir toda la herencia que Dios tiene para ti. Que seas sumamente feliz, no poco feliz, porque Jesús vino a darnos una vida abundante. Pero mientras nosotros no tengamos esa actitud de ser un sacrificio vivo, que como vimos la semana pasada, le puedo pedir a Dios, Señor, es que realmente hay muchas cosas que me distraen de ti. Cosas buenas y otras cosas malas. Cambia mi corazón. Haz de mi corazón la buena tierra. Transfórmame porque yo no puedo. Y cuando Dios te ve así, te va a transformar. Porque ese es el deseo de su corazón. Y a Dios, mira, eso es pan comido. El problema es que como tenemos libre albedrío, aún como cristianos, si tú no quieres Dios, honra tu decisión. Si tú en lugar de buscar a Dios quieres estar viendo películas toda la tarde, o quieres estar con amigos, o quieres estar acá, Dios no te va a decir nada. Porque es algo que tú debes de querer. Pero cuando quieres, lo vas a notar que no puedes. Ahí es donde pides y Dios te ayuda. Y en la medida que vas tomando más revelación, no vas a querer más que estar con Dios. Y tú vas a poder estar en el trabajo, en la oficina, donde quiera, con Dios. ¿Cómo? Meditando en las promesas
meditando en lo que Dios te está revelando. No tienes que tener con la Biblia abierta. Puedes estar escuchando un estudio y también puedes estar meditando en algunos versículos de lo que Dios te ha dado, de lo que tú ya eres. Entonces, repito, eres muy costoso, muy precioso y muy amado por Dios. Entonces, ya no aceptes nada en contra de esto. Identifícate con lo que Dios te ve, porque nos hemos identificado con muchas cosas equivocadas. Entonces, también quiero llamar la atención no solamente a las piedras que estaban ahí, que le pusieron el nombre de las tribus de Israel, sino que también fueron grabadas. Los nombres de las tribus de Israel fueron grabadas en esas piedras. Eso significa que, por ejemplo, no se puede quitar. Siempre cerca del corazón de Dios vas a estar tú y tu nombre grabado. Esto debe de traernos realmente tanto regocijo, tanta gratitud, porque ¿qué somos nosotros para que Dios nos trate así? Bueno, esa es la gracia, ese es el favor inmerecido. Y eso nos hace enamorarnos de Dios. Esto significa que una vez que tú te haces creyente en Jesucristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Haz de cuenta, en estas piedras, y quedas grabado para siempre ahí. Y esto no depende de tu conducta. Entonces imagínate, cuando recibiste a Cristo, tu nombre fue grabado para siempre y eternamente en el libro de la vida, y por así decirlo, bien cerca del corazón de Dios, bien cerca de la persona que más te ama y que nunca te va a decepcionar, y que no importa cómo estés, Él siempre te va a sacar adelante si tú se lo pides. La pregunta sería, ¿se puede tachar el nombre del libro de la vida? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste y vamos a leer Apocalipsis 3:5. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Repito, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que mediante nuestro Señor Jesucristo, por la causa de Él, tu nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida. No tiene nada que ver tu conducta. Y con esto no quiero decir dar manga ancha a portarnos mal, no. Sino la gracia de Dios es lo que nos va a transformar. Mientras más cerca estemos de Dios, mientras más meditemos en esto nos va a ir destruyendo las cosas que luchan contra Dios, y las cosas que luchan contra Dios desde nuestro interior y las cosas que luchan contra Dios desde nuestro exterior, que todas nosotros permitimos. Pero Dios te va a ir fortaleciendo para que, en lugar de permitir las cosas que te alejan de Dios, tú vas a empezar a permitir, sin que te des cuenta, las cosas que te acercan a Dios. Como es venir aquí, leer la Biblia en tu casa, repasar los estudios que están en YouTube. Entonces, tú puedes descansar en la completa seguridad que tu nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida una vez que recibiste a Cristo. Tu nombre ya está escrito y grabado ahí eternamente. Dice el versículo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo debo interpretar el que venciere? Tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque hay muchas creencias erróneas de que nosotros, en nuestras fuerzas, y nosotros por nuestro trabajo, debemos de conseguir la victoria, debemos de conseguir las cosas. Pero sabemos que esa manera de pensar es para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el que consiguió absolutamente todo para nosotros fue Cristo. Entonces, el que venciere es aquel que pone su absoluta confianza en Cristo. Y cuando tú pones tu absoluta confianza en Cristo como la única fuente de tu salvación,
eres el que venciere. Entonces, siempre la vida religiosa nos trata de llevar a enfocarnos en lo que yo puedo hacer, en lo que tú puedes hacer con nuestro propio esfuerzo. Y eso nomás te lleva a la frustración. Pero la vida cristiana verdadera, la de la gracia, te lleva a enfocarte siempre en lo que Cristo puede hacer y en lo que Cristo ya hizo por ti si tú tienes a Cristo en tu corazón. Entonces vamos a dejar que las Escrituras interpreten otra vez las Escrituras y vamos a leer Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Qué tremendo, porque dice Dios, ahora ha venido la salvación. Y salvación se puede traducir, ahora ha venido la salud. Ahora ha venido la victoria sobre cualquier cosa, es la palabra soso. Ahora ha venido la salvación, el poder, te está hablando de ti y de mí. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencemos nosotros a Satanás? ¿Y cómo vencemos, que ya está vencido, pero ahorita les explico, cómo vencemos a Satanás y cómo vencemos cuando él viene a quererte acusar por los errores que tú cometes? En primer lugar, por la sangre de Cristo, que murió por ti y perdonó todos tus pecados. Tú tienes que estar bien consciente de eso. Y en segundo lugar, dice, por el testimonio de ellos. O sea que es importante que tú, cuando hay una situación conflictiva, tú digas, yo soy de Cristo. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Estoy lleno del Espíritu Santo. Si hablas en lenguas, habla en lenguas. Si no hablas en lenguas, no importa. Eres de Cristo, pero confiésalo con tu boca. En el momento en que lo haces, el diablo se tiene que ir. Jesucristo es luz. Satanás son tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer a la luz. Cualquier área de tu vida que sea tinieblas, en la medida que tú te empieces a acercar más a Dios, porque tú estás lleno de luz en tu espíritu, y vienes aquí para que Dios te hable a tu espíritu, y de tu espíritu le habla a tu alma. Y cuando tu alma acepta esto, la luz empieza a llegar a tu alma. Y cuando permites la renovación y empiezas tú a meditar más y más en esto, como dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y por ejemplo, si hay una enfermedad de tu alma, pasa al cuerpo y lo sana. Porque esto es poder de Dios. Ha venido la autoridad de su Cristo, el poder, el reino de Dios. Pero para eso es importante que tú confieses quién eres tú. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, Dios es mi Padre. Satanás no tiene nada de poder sobre mi vida. Al contrario, yo tengo todo el poder en contra de él y en contra de todos sus parientes, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es mi Salvador, mi sanador, mi libertador, mi proveedor y todo lo que necesites en esta tierra. Por eso Jesús decía, por favor, no se afanen cuando estén en la tierra. ¿Qué vas a vestir? ¿O qué vas a comer? ¿O qué vas a hacer con esto, con aquello? Porque la gente incrédula busca eso. Pero ustedes no son incrédulos, ustedes son mis hijos. Pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y cuando vienen aquí, están buscando el reino de Dios y su justicia. Y si, por ejemplo, a rato se duermen y antes de dormir meditan en este estudio, están buscando el reino de Dios y su justicia. Y si mañana lo vuelven a ver este o otro que hable de la gracia, yo les recomiendo los míos porque sé que los van a bendecir. Están buscando el reino de Dios y su justicia. Y si de repente leen la Biblia, están buscando el reino de su justicia, pero
La van a leer creyendo, no como, ay, la voy a leer para hacerle manita de puerco a Dios para que me conteste. No, no tenemos que hacerle manita de puerco a Dios, porque Dios ya nos dio todo en Cristo. Entonces, siempre que se quiera levantar una conciencia culpable o una situación donde el diablo quiera venirte a acusar, siempre recuerda el dibujo que Dios te dio en esta noche de lo que tú eres para Él. Eres una gema preciosa cerca del pecho de Dios y Él se complace mucho en estar contigo y que tú estés con Él. Entonces, que nunca se te olvide que eres muy precioso para Dios. Cuando estés triste, cuando estés desanimado, cuando pases por pruebas, Señor, yo sé que tú me amas, tienes el control, yo soy precioso para ti, estoy cerca de tu corazón, pongo en tus manos, declara un versículo, confiésalo. Hay una necesidad, bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y créelo. Gracias, Señor, porque ya me supliste, porque aquí dices en Filipenses 4:19 que ya está hecho, y yo ya lo tengo. Y levántate con fe. Entonces, no se trata, es muy importante esto, de cómo te ves tú, porque a veces nosotros nos vemos muy mal y nos juzgamos mucho. Ni cómo te ve tu pareja, ni cómo te ven tus amigos o tu familia o tus compañeros de trabajo. Se trata que te acuerdes de cómo te ve Dios. Dios te ve como una gema preciosa, cercano a su corazón, y se deleita en estar contigo. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quizás durante años hay cristianos que se han visto a sí mismos como alguien débil, como alguien que sucumbe a las drogas, al alcohol, a la pornografía, como alguien que sucumbe a las enfermedades, a la ansiedad, como alguien que sucumbe a situaciones de pleitos, malas palabras, maldiciones, y todo eso, hazte cuenta, tú tienes esa idea. Pero aquí Dios te trajo para quitar eso, que dejes de poner tus ojos en ti, en tus debilidades, y que tú comprendas y que tomes la imagen que Dios tiene de ti, que es la imagen de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, Él ve a Jesucristo. Él no lo ve a ni... Ustedes, desde que recibieron a Cristo, ya están muertos en Cristo. Resucitaron como Jesucristo. No importa lo que ustedes hagan, bueno o malo, Dios siempre los va a ver como a Jesús. Y siempre los va a ver con amor, con paciencia, con cariño y con el deseo siempre de ayudarnos. Y cuando Dios les dice cosas a través de mí que puedan sentirse ustedes ofendidos, es porque los quiere ayudar, porque los está sacando de una manera de pensar que los lleva al fracaso y quiere meterlos a una manera de pensar que es de su palabra. Entonces, hoy es el día que debemos de apartar nuestros ojos de todo lo que nosotros pensamos en nuestra vida pasada que está equivocada y que hemos traído a la nueva vida como cristianos. Porque todas las áreas de nuestra vida donde no tenemos la victoria es porque no hemos renovado nuestra mente a lo que dice la Biblia. Sí, ya recibimos a Cristo por la fe, caminamos con Él, pero podemos tener muchas cosas de la herencia que tenemos que no hemos conseguido porque somos necios y orgullosos. Porque en lugar de que Dios nos renueve nuestra mente, yo digo, no, es que así voy a hacer yo las cosas. Y Dios te va a respetar. Dios te va a respetar. Pero la idea de que vengas aquí es que Dios te revele eso y tú digas, la estoy regando, si Dios es tan bueno, si me quiere dar todas las riquezas en gloria, si Dios quiere ver mi gozo cumplido, Él quiere ver tu gozo cumplido, ¿qué estoy haciendo? Perder el tiempo en otras cosas en lugar de decirle a Dios, Señor, ayúdame a acercarme a ti, a buscar tu reino y su justicia en primer lugar. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tú ya no eres un pecador, tú ya no eres un perdedor, tú no eres un alcohólico, tú no eres alguien que... Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Tú ya no eres un maldiciente, pero pastor, lo sigo. No importa. Tú identifícate en lo que Dios te dice que eres. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Quién es esa nueva criatura? Jesús. ¿Jesús era maldiciente?
borracho, imprudente, voluntarioso, orgulloso. No. Entonces tú no eres así. Pero acuérdate, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Si tú dices, no, es que yo siempre batallo con esto, y siempre me pasa esto, y siempre el otro, y siempre aquello, y puras cosas negativas de ti o de los demás, te estás maldiciendo. Porque tú tienes que hablar lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Porque en Cristo eres inmensamente fuerte. Lo has leído, pero tienes que creerlo y luego confesarlo. La Biblia dice, ¿cómo recibimos a Cristo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que eres una gema preciosa para Dios, si confiesas con tu boca y crees que estás en su corazón y que Él te desea, todo eso te empieza a transformar. Todo eso al confesarlo echa raíces en tu corazón. Y todas las tinieblas que ahorita hay en tu vida se empiezan a disipar. Y cuando menos lo esperes, las cosas de tinieblas que hay en tu vida ya no las vas a querer hacer. Porque en tu nueva identidad es esta, que eres infinitamente amado por Dios. Por eso dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué estamos hablando? Lo que hablamos es lo que vamos a conseguir. Tal es el pensamiento de la gente, dice el libro de Proverbios, tal es su corazón. De la abundancia del corazón habla la lengua. Si hablo pura enfermedad, vas a estar enfermo. Si hablo de que fulanito y manganito son de la patada, van a seguir siendo de la patada. Si hablo de que mis hijos son un mega problema, van a seguir siendo un mega problema. Si hablo de que mis papás son un mega problema, van a seguir mis papás siendo un mega problema, para ser justos entre los hijos y los padres. Lo que hables, ya como cristiano, tiene poder. ¿Qué tienes que hablar? Soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Tengo esperanza y una herencia en la gloria. ¿Qué tienes que hablar? Que Jesucristo dijo, todo lo que pidas en mi nombre lo haré para que tu gozo sea cumplido. Ándale, papá. ¿No quieres ver tu gozo cumplido? Pues pídelo, pero creyendo. No digas, no, sí, que mi gozo sea cumplido. Y luego después, al rato dices, no, hombre, es que esto va a ser bien difícil. Esto no se podrá hacer. Oye, primero crees y luego durante el resto del día te llenas de incredulidad. Ves programas, ves televisión, ves compañeros de trabajo que te hablan de pura incredulidad. Y tu incredulidad anula la fe. Por eso hay que estar más cerca de Dios para llenarnos de fe. Y cuando venga la incredulidad, le pones un alto. No, mira, yo soy cristiano, yo estoy dependiendo de Dios y esto es lo que Dios me promete y esto es lo que yo creo. Entonces, yo quiero preguntarte, si tú te das cuenta que eres valioso, precioso y que estás cerca del corazón de Dios, ¿tú crees que el identificarte con esto y el saber esto y el creer esto, ¿qué somos nosotros para que seamos tan valiosos para Dios? Que seamos tan preciosos para Dios. Cuando lo crees, ¿tú crees que eso te va a llevar a pecar más? ¿Tú crees que eso te va a llevar a embarrarte más en el pecado? ¿O a seguir viviendo una vida de pecado? No. No, al contrario, el conocer este tipo de cosas te va a llevar a una manera de pensar, yo soy una piedra preciosa. Esto que estoy haciendo no corresponde a lo que yo soy. Para nada. Así que en el nombre de Jesucristo, mi lugar como piedra preciosa no está hecha para estar en el pecado, para estar en el muladar, para estar en la basura del pecado. Mi lugar como piedra preciosa es para estar cerca de Dios, en el corazón de Dios, eternamente. Porque al morir o si viene el rato, vamos a estar con Él eternamente. Aquí estamos practicando eso. Eternamente. Entonces, ese es el propósito de un diamante. Entonces, viene la revelación, vas conociendo lo que dice Dios,
va enterneciendo tu corazón y es inevitable que la gracia te lleva a dejar de pecar. El favor inmerecido de Dios te lleva a dejar de pecar. Entonces, conocer lo que tú eres, tu verdadera identidad en Cristo. Oye, que no importa lo que hagas, tu verdadera identidad en Cristo es que Dios siempre te ve justo, Dios siempre te ve santo, Dios siempre te ve bueno, Dios siempre te ve lleno del favor de Dios, Dios siempre te ve sano, Dios siempre te ve con provisión, Dios siempre te ve amoroso. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso ya está en tu corazón. Pero no ha salido porque ahí está ya, pero está en tu espíritu. Para que salga tienes que alimentarte y que de tu espíritu llegue a tu alma meditando, creyendo. Entonces, al hacer esto te va a elevar contra cualquier clase de adicción, de atadura, de pecado y de enfermedad. Y el Señor te va a liberar de todo eso y te hará caminar y vivir una vida elevada como el Hijo de Dios, como un hijo de rey. Pero empieza creyendo bien. El creer bien te lleva a vivir bien. La vida santa, la vida victoriosa, la vida cumpliendo el propósito de Dios, empieza creyendo estas cosas, creyendo lo que eres en Cristo Jesús. Porque si tú te ves como un pecador, si tú te ves como un pecador podrido, enfermo y sucio, a pesar de que ya tienes a Cristo, es que yo soy un pecador. No, tú no eres eso, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero si tú te ves así, esa manera de pensar te va a atar a una conducta donde sí te vas a comportar como un pecador, podrido, sucio y enfermo. Porque tú te estás identificando con eso y el diablo te está engañando durísimo ahí. Porque la Biblia ya te está mostrando que no eres eso. Pero el diablo siempre engañándote, haciendo que ignores la Biblia, lo que hizo con Adán y Eva, le dijo, es que ustedes si comen el árbol prohibido, serán como dioses. Ellos ya eran los dioses de aquí de la tierra. Dios les dio toda la autoridad y todo el poder sobre todo, incluso sobre el diablo. Pero al aceptar el engaño del diablo, porque el diablo no tenía otra manera, no tenía poder sobre ellos más que engañar. El diablo contigo, si tienes a Cristo, no tiene poder. Por eso siempre va a buscar engañarte, que aceptes la mentira, que aceptes lo contrario a esto. Si aceptas tú lo contrario a esto, te llena de incredulidad. Si tú aceptas esto, Dios te llena de fe. Te puede pasar lo mismo una u otra cosa. Cuando estaba Jesús con los discípulos, les dijo, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y Pedro le dice, eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dios, a través del Espíritu Santo, le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Pero inmediatamente después, Jesús les dice con toda claridad, me va a ser necesario sufrir, padecer persecución, morir, pero voy a resucitar. Después Pedro agarra a Jesús y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Jesús ya le había dicho, voy a resucitar. Señor, que esto no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Porque una misma persona puede estar influida por Dios cuando te acercas mucho con Dios, o puede estar influida por el diablo. ¿Me entiendes? Y tú mismo no puedes darte cuenta que el diablo te está usando. No tener el discernimiento porque estás muy lejos en tu relación con Dios. Y el diablo te engaña. La fuerza del diablo es engañarte. No te puede hacer nada, ni tocar un pelo porque está Cristo en tu corazón. Y mucho mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Pero te engañan. ¿Sí captan eso? Entonces por eso es muy importante afirmarnos en lo que dice Dios. No en nuestras emociones. No en mis tradiciones de mi casa, qué dice mi papá, qué dice mi mamá, qué dice este amigo, qué dice... No. ¿Qué dice Dios? Y si lo que dice mi papá, mi mamá y mi amigo y lo que tú quieras, y tú mismo es conforme con esto, lo hago. Si no, no lo hago. ¿Sí?
pero obviamente necesito la ayuda de Dios. Porque para poder enfrentar a mi familia, la Biblia dice, oye, recibiste a Cristo, ya lo tienes, pero dice, es como la semilla que cae entre pedregales, que crece con mucha alegría y mucho gozo, pero en la persecución se aleja. ¿Qué es la persecución? ¿Qué es la persecución? Que tu mamá se pone en contra de ti, tu mamá se pone en contra de ti, por algo que tú estás obedeciendo a Dios, y tú prefieres que no se enoje tu mamá o tu papá, pero que se enoje Dios. Y la semilla... Amén. Entonces, vamos a leer Salmo 107:20. Tú no eres un pecador sucio, podrido y enfermo. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Aquí en este salmo está hablando Dios de personas en el antiguo pacto que eran rebeldes, personas que vivían muy mal, pero llega el tiempo en que ellos se arrepienten y claman a Dios. Fíjense, estamos en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, pero ellos creyeron en la bondad de Dios como quieran. Clamaron al Señor, estaban de la patada, enfermos y con muchos problemas. Y dice aquí, envió Dios, ¿qué? Su palabra. ¿Qué estamos viendo aquí? Su palabra, su palabra. ¿Qué es lo que te va a dar poder a ti? Su palabra, no las emociones y los espectáculos y los rimbombantes. No. La palabra, si quieres ser rimbombante, bueno, pero toma la palabra primero. Envió su palabra y ¿qué? Y lo sanó. Entonces, cuando Dios te diga que por la ayuda de Cristo fuiste sanado, confiesa esto. No te identifiques con tú no eres un enfermo. Eres un sano resistiendo la enfermedad. Así te ve Dios. Pero el diablo va a querer convencerte de que eres un enfermo. Y toda tu familia se tiene que adaptar a tu enfermedad. Y vas a gastar miles de dólares en tu enfermedad. Y ya tienes todo planeado de tu enfermedad porque el diablo ya te convenció a través de este sistema del mundo. Pero el sistema de Dios dice, no importa cuál sea tu enfermedad, por la llegada de Cristo ya fuiste sanado. Ciertamente llevó tus enfermedades y tus dolencias. Pero ¿qué vas a hacer tú? Le vas a creer a Dios y vas a confesar con tu boca, aunque venga la enfermedad, no, por la llaga de Cristo yo soy sano. El diablo te va a decir, sí, pero sientes ahí, pero no me importa lo que sienta. Dios dice esto y yo voy a ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. No me voy a poner de acuerdo con mi cuerpo, ni con el diablo, ni con la enfermedad. Yo me voy a poner de acuerdo con lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que va a pasar. Lo que Dios dice nunca se va a quebrar. Lo que dice el diablo sí se quiebra y se quebrará. Amén. Entonces dice, y 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como es Jesús, así somos tú y yo en este mundo. Entonces, ¿Jesús era débil? No, entonces tú no eres débil. Ya no digas que no eres débil. Jesús no tenía fuerzas, entonces tú no digas que no tienes fuerzas. Jesús era enfermo, tenía algo, le dolía la rodilla, la espalda. No, entonces tú confiesa que estás sano resistiendo la enfermedad. Jesús tenía angustias, no. Jesús tenía necesidad, no. Entonces tú tienes que aprender a confesar. Si aquí te está diciendo Dios que así como es Cristo, eres tú aquí en la tierra, ¿lo dice así o no? No en el cielo. Así como es Cristo ahorita, sentado a la diestra de Dios, tú eres aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo. Que esta semilla caiga en mi corazón. Y confesarlo con la boca en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y esa semilla va a crecer. Y se va a manifestar el reino de Dios en tu vida. Amén. Entonces, con esto terminamos la predicación.